Són les 9:20 des de matí. Ens acompanya avui al Balde de Calvià el senyor Alfonso Rodríguez Badal. El nostre convidat va néixer a Saragossa fa 52 anys i és professor d'educació secundària i llicenciat en filologia hispànica. Des de 2012 ocupa el càrrec de secretari general de l'Agrupació Socialista de Calvià, on durant els 4 anys anteriors va exercir com a secretari d'organització. Les eleccions municipals de 2015 van cancel·lar la llista del seu partit, PSI-PSOE, a l'Ajuntament de Calvià, sent la candidatura més votada. Posteriorment, gràcies a un pacte, va aconseguir ser investit balde. Senyor Rodríguez Badal, benvingut a Salut 4.0. Bon dia. I moltes gràcies per acompanyar-nos. De res, un plaer demanar disculpes per la tardança, però bé, coses de la quan circulació. s'havia de cintura, se mos col·lapsa, no hi ha remei. No hi ha remei. Però ha tingut sort. Han tingut sort que, efectivament, ha estat ràpid. Hem arribat. Molt bé. Senyor Rodríguez Badal, hi ha més d'una cinquantena de municipis a Mallorca i tot tenen les seves particularitats i singularitats. Però la Balde de Calvià confereix una, diríem, magnitud a una dimensió especial. ¿Por qué motivo creo que pasa eso? Bueno, porque Calvià es un municipio muy peculiar. Calvià es un municipio con unas magníficas posibilidades, una dispersión territorial evidente, una heterogeneidad entre sus núcleos también muy clara. Y todo eso nos conlleva a que necesitamos ofrecer muchos servicios para dar la calidad de vida a los ciudadanos que queremos dar y que ellos se merecen, y esa multiplicidad de servicios en ocasiones nos genera pues alguna dificultad, pero creo que siempre desde hace muchos años justamente Calvià ha sido reconocida por todos por ser un municipio en donde la calidad de los servicios es ejemplar, y nuestra intención es no solo mantenerla sino mejorarla, porque creo que hay margen de mejora. Calvià va ser, en el seu moment, senyor Balde, i no fa gaires anys, el municipi més ric d'Espanya i també des del més ric d'Europa. La realitat actual del municipi és encara la mateixa o els temps, diguem, han canviat? Hubo una época en la que se decía siempre, ¿no? Era como un mantra que Calvià era el municipio más rico de España. La verdad es que era un municipio que creció de manera muy contundente durante los años 90. Pensemos que pasábamos pues de unos escasos 30.000 habitantes a finales de los 90 a más de 50.000 hace 7 u 8 años. Por lo tanto, hubo un crecimiento exponencial, hubo un crecimiento también de nuestra economía de servicios ligada a la industria turística, y todo esto, junto con ese crecimiento residencial, produjo unos ingresos importantes, pero a la vez de producir esos ingresos, produjo una necesidad de servicios muy importante. Durante prácticamente 7 u 8 años se hacía una escuela cada año en Calvià, en la final de los años 80, primeros de los 90, porque era absolutamente necesario. Ahora la realidad del municipio ha cambiado. Calvià es un municipio saneado económicamente, Calvià es un municipio que cuenta con los recursos del esfuerzo de todos los calvianes y que tiene que ir modificando un poquito estos objetivos, porque es verdad que tenemos una población que se ha envejecido, porque eso de que Calvià era un municipio joven hace 30 años, pues bueno, ya tenemos 30 años más, ¿verdad? És així. Senyor Rodríguez Badal, vostè governa un ajuntament tan complex com el de Calvià en minoria, gràcies al suport dels 10 regidors del seu partit, del Partit Socialista, i el representant de Si se puede Calvià. Està sent, com aquí que diu, un inici de legislatura complicat, o ja quasi estem a l'Equador, a causa de la manca de majories polítiques? Yo creo que no. Yo creo que los ciudadanos están diciéndonos aquí, en todos los sitios, que la época de las mayorías absolutas seguramente, y yo creo que durante bastante tiempo, se ha acabado. Y lo que hay que hacer, y lo que nos piden los ciudadanos, es trabajar desde la democracia, con los acuerdos, los consensos, los pactos. Y si estos son claros y públicos y uno los va cumpliendo, creo que es bueno. Y nosotros tuvimos un acuerdo de investidura entre 3 partidos. Ese acuerdo se publicitó y está colgado en la página web, y todo el mundo sabe a qué 16 compromisos globales nos adherimos los 3 partidos. Y mientras nosotros vayamos cumpliendo esa hoja de ruta, creo que el gobierno de Calvià puede trabajar con tranquilidad como lo está haciendo. Anem a veure, el seu partit ha recuperat l'Ajuntament de Calvià després de 3 legislatures consecutives del govern del Partit Popular. En el seu temps, Calvià era un municipi socialista per excel·lència, en una Mallorca amb una clara hegemonia de la dreta política. Noms històrics de socialista de Calvià, com s'exvala Paco Obrador i Margarita Nájera, són encara un referent, diríem, per socialistes calvianers avui en dia? Siempre son referentes, personas que han liderado la transformación del municipio, además desde una órbita, desde una manera de ver la vida como tenemos los socialistas, y que han construido un municipio
que todo el mundo dice que es un municipio líder y de calidad, han de seguir siendo referentes. Es evidente que cada uno tiene su momento y su tiempo y que la realidad pues va poniéndonos en determinados años con las responsabilidades concretas. Ahora me está tocando a mí y a todo el equipo que estamos en la dirección tanto del partido como en este caso del equipo de gobierno, y durante 20 años les tocó a mis compañeros Paco Obrador y Margarita Nájera, que hicieron un trabajo yo creo que espectacular. Es cierto que ha habido 12 años de gobierno del Partido Popular, 12 años en los que yo he visto muchas más sombras que luces, pero ya son apreciaciones personales, pero es cierto también que la propia fisonomía demográfica de Calviá ha cambiado. Yo decía antes que en la última victoria socialista en el año 99 había 32.000 habitantes y en la última victoria, en la del año 2015, éramos más de 51.000. Esos 20.000 habitantes de más pues han cambiado un poquito lo que es la fisonomía demográfica y social de nuestro municipio, que ha pasado a ser un municipio fundamentalmente de trabajadores ligados a la industria turística, a un crecimiento residencial también de segunda residencia de trabajadores más liberales que tienen su trabajo en Palma. Per cert, el senyor Paco Obrador hem de dir que els temps per ell no hi passa, no? Efectivamente, yo creo que he hecho un pacto con alguien. Tengo que hablar con él de nuevo para explicarle. Hoy tenemos un encuentro de exconcejales desde el principio de la democracia, a ver si tengo la ocasión de poderle ver y de decirle cuál es el secreto, que a mí me gustaría a mí conservarme con la juventud con la que se conserva él. Senyor Rodríguez Badal, Baula de Calvià, hem de dir que aquest poble va cimentar el seu desenvolupament econòmic a partir del boom turístic i els seus nuclis turístics van atreure milers de ciutadans, diríem, provinents d'altres racons de Mallorca, Espanya, Europa i del món sencer, que venen en el municipi calvianer l'oportunitat de trobar feina en el món turístic i dels serveis, el que explicava molt bé vostre, la fita demogràfica com havia canviat. Avui en dia, la realitat social i demogràfica ha canviat significativament respecte de 20 o 30 anys a nivell global. Vostè ho apuntava per damunt, perquè segurament a nivell global de quina manera aquests nous venguts en el municipi de Calvià. Bueno, en efecto, Calviá durante muchísimos años ha sido un municipio que surge de los núcleos tradicionales como Calviá y Capdellá, y que en los años 60 empieza a mirar a la costa y a desarrollarse gracias a la industria turística. Pero ese desarrollo de boom, ese desarrollo de eclosión demográfica se produjo más a finales de los 80, sobre todo en la década de los 90. Y allí pues vinimos muchos desde la península, como es mi caso. Yo soy aragonés, como muy bien ha dicho, soy de Zaragoza. Vinimos tantos a buscar una ocasión a Calviá y encontramos en Calviá un municipio cargado de oportunidades. Ha habido también durante muchísimos años una fuerte inmigración de Europa, fundamentalmente británicos y alemanes, que también encontraron en Calviá un sitio donde ofrecer, dentro de esos enclaves turísticos a los que venían británicos por un lado, Palmanova, Magaluf fundamentalmente, en Santa Ponsa mucho irlandés y sin embargo en Paguera un destino fundamentalmente alemán, pues ellos encontraban en esos destinos turísticos una ocasión de negocio y por lo tanto de vida, y se quedaron con nosotros y por lo tanto son calvianes también de pleno derecho. Abans d'introduir-nos en els temes més específicament sanitaris, hem de fer referència a l'aprovació aquesta setmana dels pressuposts municipals de 2017. Arriben una mica tard, com asseguren els grups de l'oposició. Les dificultats de consens polític han estat diríem, un entrebanc per tancar aquestes partides més ràpidament? En modo alguno. Yo recuerdo 4 años en la oposición teniendo los plenos de presupuestos mucho más tarde de lo que se van a tener este año. Yo creo que lo que no debemos entender jamás, y a mí este discurso me duele un poquito porque creo que se aleja de la realidad, no debemos entender jamás el diálogo o el consenso como debilidad. Es que no tiene ningún sentido. Es que justamente lo que nos están diciendo, oiga, ustedes tienen que pactar, tienen que negociar, tienen que consensuar con otros representantes de la ciudadanía para poder tener la mayoría de los ciudadanos representados allí apoyando un presupuesto. Y es lo que hemos hecho. Además lo hemos hecho de manera muy clara. Por supuesto que hemos negociado con Esquerra Oberta porque son quienes nos apoyaron en el pacto de investidura y con quienes tenemos que ir cumpliendo esos 16 ejes que son el compromiso con los ciudadanos.
Los partidos de la oposición han tenido más de 10 días ya, desde hace 10 días tienen tiempo de saber los presupuestos de educación, de deporte, de empleo, porque son los institutos municipales del IMED, del ICE, del IFOC, tienen los presupuestos de Calviá 2000, de la Llar de Calviá, de Olimpia, de la nueva Oficina de Recaudación y Tributos. Todo eso se aprobó mediante sus consejos de administración hace más de 10 días. Eso es un volumen enorme de los presupuestos, y el resto lo van a tener y lo han tenido con más de 10 días de tiempo para analitzar-los. Jo crec que estamos en los plazos lògicos. Per cert, senyor Badal, quins són, diríem, les partides més importants del pressupost del 2017 i quines són, en aquest sentit, les prioritats de l'Ajuntament de Calvià per aquest nou any? Nosotros hemos mantenido como ejes de gobierno siempre 3 prioridades. La primera es tener una capacidad de gobierno municipal con una apuesta por la participación y la transparencia. Y hemos preparado una partida de 350.000 euros en la que los ciudadanos van a ser quienes decidan qué proyectos de los que se han presentado se van a ejecutar con esa cantidad de dinero. Es un inicio para buscar la participación de los ciudadanos también en la propia gestión municipal. Y fundamentalmente tenemos 2 líneas. Una es nuestra industria turística, que necesita de manera urgente inversiones en sus primeras líneas de embellecimiento urbano para ser un destino atractivo, como siempre ha sido Calviá, y de primer nivel, y además unido a la innovación y a la calidad. Por eso una apuesta firme en temas de Smart Destination o Smart City. Vamos a hacer el primer congreso de Smart Island mundial, se va a hacer en la isla de Mallorca, en el municipio de Calviá. Es una apuesta clara y decidida por retomar el liderazgo de ese destino turístico, pero desde la innovación y la calidad, y ahí hay una apuesta importante de 400.000 euros en proyectos Smart para darle esa tecnología e innovación a nuestro destino turístico, y después hay todo un bloque enorme de políticas pensadas para las personas, para aquellos que lo pasan mal, como pueden ser nuestros mayores. Iniciamos un proyecto, yo creo, necesario, como es el de la asistencia de comida domiciliaria para aquellos mayores que están solos, que no tienen, desgraciadamente, la ayuda familiar o no tienen la autonomía para ir a hacer la compra o para poder hacerse de comer más de una vez al día. Ahí tenemos que estar nosotros, de alguna manera, compensando esas desigualdades. Esas políticas de vivienda, de juventud, de cultura, de deporte, todas esas políticas tienen incrementos respecto del año pasado, porque creemos que Calviá puede tener esos recursos y los debe dedicar a ello. Anem a veure ja, senyor Bala, dintre de l'àmbit sanitari, m'agradaria que ens expliqués quines són, com aquell que diu, les principals necessitats assistencials d'un municipi de les característiques de Calviá, que Déu-n'hi-do. Sí, nosotros gozamos de 2 centros de salud grandes, como son el Centro de Salud de Santa Ponsa y el de Palmanova. Hay también un Centro de Salud San Agustín Cascatalá, que está en el límite, ¿no? Nuestro. Sí. Y luego 7 unidades básicas de salud en el término, que da un servicio asistencial fundamentalmente de medicina de familia, por así decir, y alguna especialidad. Es verdad que necesitamos incremento y la atención en algunas especialidades, porque el desplazamiento de Calviá, con lo cerquita que está de Palma, es curioso como es muy difícil, porque el transporte público es un debe de Calviá brutal. No tiene ningún sentido que el hospital de referencia de Calviá, Son Espases, no esté conectado con una línea de autobús. Nuestros mayores me decían que tardan pues como mínimo 2 horas en llegar al hospital, porque tienen que coger el autobús con lo lento que es y hacer transbordo en Plaza de España para llegar a Son Espases. 2 horas y pico de ida y 2 horas y pico de vuelta. Hay una necesidad de poder acceder al hospital de referencia con un transporte público de calidad. Y en lo que se refiere a estas necesidades socioasistenciales que se nos ofrecen por parte del gobierno, necesidades sanitarias, hay algunas especialidades que deberíamos intentar mejorar, y alguna que hemos conseguido mejorar, como la propia atención de fisioterapia. Sabemos las dificultades por las que pasan las camareras de piso. En Calviá tenemos muchísimas mujeres en este tipo de trabajo, con unos problemas musculoesqueléticos que se van agravando conforme pasan los años de fortísimas cargas de trabajo, y necesitábamos tener una atención fisioterapéutica por las tardes que no teníamos. Hemos conseguido que este verano se haya duplicado este servicio y se haya podido atender fundamentalmente a estas mujeres por las tardes, però necessitamos más cosas i tendremos que seguir negociando. Efectivament, vos estàs explicant que aquest bus que pugui unir l'hospital de referència, perquè lògicament, el diu molt bé, que de Calvià fins a arribar a la via de cintura és un tram dificultós, vull dir, engorrós. Però de totes formes, passant el que és el terme municipal, la disseminació dels diferents nuclis del municipi, com viuen zones turístiques, com molt bé de vostè, Magaluf, Palmanova, Santa Ponsa, en àrees rurals o tradicionals, com per exemple Calvià i Cap d'Allà,
és una dificultat això de distribuir adequadament, diríem, els recursos sanitaris. Sí, es una dificultad. Siempre que hay una dispersión poblacional hay una dificultad de distribuir recursos y equipamientos sanitarios y educativos, deportivos, etc. Y si hay algo que puede paliar la dificultad de distribución de estos recursos, debería ser precisamente un transporte público que los uniese con comodidad. Pero es que en Calviá no tenemos ese transporte público que una estos servicios con comodidad. Por lo tanto, muchas veces obligamos a nuestros ciudadanos a hacer desplazamientos muy penosos para la poca distancia que hay, porque tampoco podemos tener, y esto lo puede entender cualquiera, pues un centro de salud en cada uno de nuestras zonas. Santa Ponsa tiene 11.000 habitantes, tiene su centro de salud. Palmanova es un eje estratégico porque prácticamente es el centro del municipio, tiene otro centro de salud. Pero Paguera está en una esquina del municipio, Casca está en la otra, Calviá, Capdellá están muy mal conectados, incluso con Palmanova, y entonces necesitamos esa atención en las unidades básicas que nos permita llegar, insisto una vez más, siempre a nuestros mayores. ¿Y por qué lo digo? Porque tienen más dificultades de movilidad. En Calviá, y ayer lo decía en una reunión de rendición de cuentas, no puedes elegir entre moverte en coche, en autobús o en tren. Te mueves en coche o no te mueves. Por lo tanto, nuestros mayores muchas veces pues, no disponen de esa autonomía para moverse. Però, per exemple, de més dels majors, hem de dir que l'altre desafiament de Calvià com a municipi és l'estacionalització. Lògicament, de l'activitat econòmica i laboral, que això implica, moltes vegades, elevades puntes de pressió assistencial durant els mesos d'estiu, coincidint amb la massa afluència turística. ¿Cómo se resuelve Sin eso? duda. Señor Lauda. La estacionalidad de los destinos turísticos es uno de los problemas que tenemos que asumir. Y los municipios que tenemos esta industria y que, por lo tanto, tenemos puntas de población, como ocurre en Calviá, que pueden llegar a los 200.000 habitantes durante los meses de verano y que apenas pasan de los 50.000 durante los meses de invierno, necesitan recursos que se adapten como si fueran mucho más elásticos. Y no es sencillo hacer elásticos los recursos. ¿Cómo se resuelven? Con unas trabajo de atención desde los puestos de salud, con algún incremento, porque se hace por parte del Gobierno, de horarios y de asistencia, y después también se intentan resolver pues con esa capacidad que puede tener Calviá de pequeña atención local en las unidades básicas. En cualquier caso, necesitamos, insisto, pensar en que la oferta de equipamientos y la oferta, sobre todo, más que de equipamientos, de atención médica, como la oferta, vamos a ver, la oferta o la posibilidad de tener una seguridad y unos elementos de seguridad, tienen que crecer más en época estival, porque somos una población de cerca de 200.000 habitantes y ahí tenemos debes todavía que conseguir, pero como quiera que también queremos crecer en febrero, marzo, octubre, noviembre en nuestro destino turístico, lo que tenemos que intentar es compensar todo esto y hacer de Calviá el municipio de los grandes servicios. La imatge que projecta un municipi turístic com Calvià no depèn únicament de les platges, que normalment estan dins uns paràmetres molt acceptables, les seves platges. Jo diria que de enorme calidad. D'enorme qualitat, les coses com són. Els paisatges també són, que Calvià té un passeig, la part interna o interior té els establiments també hotelers que tenen grans hotels, com també tenen problemes greus cada estiu, que veig que a poc se van solucionant, sinó també la qualitat dels serveis sanitaris i assistencials. M'agradaria que m'hi digués la veritat, senyor Lauda. En aquest sentit, pensa que els turistes que visiten Calvià i que necessiten en algun moment assistència mèdica s'enduen una bona opinió de l'atenció que han rebut? Estamos justamente recuperando algo importante para un destino turístico, como son las encuestas de satisfacción de aquellos que nos visitan. Se habían abandonado durante muchos años y es importante saber qué es lo que opinan los turistas cuando llegan. No hay una mala valoración del servicio sanitario en Calviá por parte de los turistas que llegan. No la hay. Eso es una realidad. Hay aspectos de mejora, de conocimiento de dónde están, por ejemplo, y de horarios de atención, por ejemplo, y de atención lingüística que pueda más o menos entender algunos turistas que llegan que tienen una dificultad en la barrera idiomática. Pero en general hay un grado de satisfacción que creo que está más o menos acorde con la calidad del servicio. Pero sí que necesitamos, y ahí volví a hablar de la innovación, pues estas aplicaciones que pueden informar a nuestros turistas en cuanto llegan de cualquier servicio de Calviá.
de seguridad, de restauración, hotelero y sanitario, porque cuando necesiten un servicio sanitario sepan dónde tienen un puesto de salud más próximo. Tenemos también un complemento de salud privada en Calviá, que lleva años trabajando y que trabaja en los destinos turísticos, en Santa Ponsa, en Paguera, en Palmanova, en Magaluf, y que tiene una atención también en diversos idiomas, y eso complementa muy bien lo que es la atención que somos capaces de dar de lo público. El senyor Rodríguez Badal, quin és el perfil sanitari i assistencial del veïnat de Calvià i quines són, en aquest sentit, les seves principals necessitats sanitàries? Ha dit que, efectivament, hi ha un grup important de gent major, però després... ¿Cómo se divide eso? Bueno, teníamos una estructura poblacional de muchísimos niños y niñas y jóvenes. Eso está empezando a cambiar. Tenemos más de 8.000 calvianés por encima de los 65 años. Eso es un porcentaje importante de unas atenciones muy concretas. Ahí hay que hacer unos esfuerzos de atención a nuestras personas mayores porque lo requieren así. Tenemos también un tipo de empleo que, como comentábamos antes, genera unas dificultades musculoesqueléticas muy relacionadas no solo con los camareras de pisos, sino también con los propios camareros con dificultades en hombro, en codos, en piernas, etc. Ese tipo de atención ligada a la fisioterapia, recuperación fisioterapéutica y sobre todo políticas de prevención de salud laboral, que ahí también tenemos un mar para poder ganar e impedir problemas posteriores en temas de prevención en salud laboral. Yo cuando veo nuevos hoteles que afortunadamente se están reformando muchísimo en Calviá y están dando una calidad de la nueva planta hotelera envidiable, pero pienso, a veces me enseñan la habitación y digo, ¿y por qué las camas no son un poquito más altas? ¿Por qué los colchones no son tan anchos y nos facilitan que las personas que están haciendo habitaciones puedan hacerlo con menos esfuerzo físico? ¿Por qué no pensamos en eso cuando diseñamos también los hoteles? No solo en la comodidad, que sí, por supuesto, del turista, pero salvaguardando la comodidad del turista, la facilidad también de una futura salud laboral de nuestros trabajadores. Hay ahí aspectos y luego otros en los que yo creo que hemos dado impulsos fuertes. Tenemos un asociacionismo en Calvià ligado a persones con discapacitat. Això ho vull demanar. Existeix infraestructura, diríem, suficient en centres de dia, residències i habitatges, diríem, tutelats a Calvià? I si no és així, senyor Bauda, quines necessitats li agradaria posar en aquest sentit? Tant, diguem, de residències de persones mayores y también de discapacidades. Claro, tenemos una residencia de personas mayores, de la Llar de Calvià, que atiende fundamentalmente a mayores con elevada necesidad de dependencia, con elevado grado de dependencia. Justamente estuvimos ayer en el IMAS intentando pensar ya en una ampliación de esa Llar de Calvià, porque la necesitan no solo para ampliar las plazas, sino para ampliar los espacios comunes y dar mejor atención a nuestros residentes mayores. Pero sobre todo en Calvià no se ha pensado en los últimos años en centros de día. ¿Cómo puede ser que un municipio con más de 50.000 habitantes y más de 8.000 mayores de 65 años no tenga ni un solo centro de día al que puedan acudir 30, 40 mayores de Calvià con un transporte adaptado para que puedan disfrutar de unos momentos de ocio y una atención fisioterapéutica, un acompañamiento de enfermeros que de alguna manera pues garanticen una calidad de vida que no pueden tener cuando han de quedarse solos en casa, pues porque su familia está trabajando y su autonomía personal no les permite tampoco quedarse solos en casa durante todo el día. De esto no tenemos en Calvià y tenemos el firme compromiso de que esta legislatura, como mínimo un centro de día, lo pongamos en marcha y yo espero que en año y medio, 2 años, sea una realidad. Por otro lado, hay asociaciones de personas con discapacidad en Calvià que están haciendo un excelente trabajo, como esas DICA, sobre todo con un grupo de jóvenes a quienes atiende y moviliza en su tiempo de ocio. Y ahí hemos hecho un esfuerzo importante, porque nos encontramos con subvenciones muy menguadas de 6.000 euros que no llegaban para nada y las hemos multiplicado prácticamente por 3, además de atender a un servicio también fisioterapéutico que habían perdido estas personas con discapacidad. O sigui que diríem que hi ha una activitat destacada en el municipi per lo que se fa d'entitats que representen els interessos dels pacients, ¿no? Yo creo que sí. Evidentemente siempre cabe más. Pero tenen desde luego, bona relació, tenen relació. Excelente
relación con Asdica, excelente relación con entidades como Gaspar Hauser, con el Fondo Mallorquín de Cooperación, para también pensar en cooperación internacional, con Girasol para una cesión de espacios para las personas que necesitan la atención de la salud mental, con Abdem, con Amadip, con Sonrisa Médica. Intentamos abrir el abanico para atender a estas entidades sin las cuales no seríamos capaces desde la Administración de ofrecer los servicios que ofrecemos gracias a estas asociaciones. ¿Qué ha de hacer la Administración? Estar con ellos, apoyarles, acompañarles, hacer alguna línea de subvenciones, cesión de espacios, en eso estamos. Anem a veure, perquè vostè ve del món de la pedagogia, lògicament, sí. que és llicenciat en Filologia Hispànica. Efectivament. Jo, a banda de dir adéu, ens agradaria conèixer la seva opinió damunt de determinats temes, com per exemple la Facultat de Medicina de les Illes Balears, que el seu partit ha defensat al Parlament. La facultat és una bona oportunitat o una despesa innecessària, com asseguren cualquier formaciones políticas? Yo creo que diseñada como se ha diseñado, aprovechando las nuevas realidades del Hospital de Son Espasas y aprovechando la infraestructura, es coste, rendimiento, es decir, en términos de eficiencia, es una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque no solo va a atender a mallorquines o baleares que, queriendo estudiar medicina, tradicionalmente han tenido que marcharse de nuestras islas. No solo eso, sino que la posibilidad de disponer de una facultad de medicina va a impulsar también la investigación, la innovación sobre aspectos médicos y médico-sanitarios, y algunos de ellos adaptados a la realidad que tenemos en las islas, que es muy parecida pero que no es igual a otros sitios, porque cuando hablamos de enfermedades laborales van muy ligadas, como hemos dicho, a una realidad turística, pero cuando hablamos también de la necesidad de un cuidado medioambiental, de una gestión del agua, las islas tienen unos recursos limitados y finitos y por lo tanto necesitamos protegerlos mejor. Todo lo que nos dé una ocasión de innovación, de investigación, de conocimiento, creo que no es un gasto, és una inversió i és una possibilitat. Senyor Rodríguez Badal, quina visió té de la qualitat de l'assistència sanitària a les Illes Balears? Creu vostè que el dèficit de finançament que pateix la nostra comunitat autònoma està incidint, diríem, entre comillas, un empobriment dels recursos? Hombre, yo creo que estamos infrafinanciados. Y eso influye directamente en temas fundamentales porque se comen prácticamente el 80% del presupuesto, como son los sanitarios, educativos y la de atención a la dependencia. Deberíamos tener una financiación que nos permitiera extender, aunque en los últimos 2 años se está haciendo un esfuerzo, yo creo que muy de valorar, la atención a las personas dependientes. Pero es que además la atención sanitaria, como usted antes decía, en Baleares tiene esa peculiaridad de esas puntas de 4, 5, 6 meses en los que necesitamos ser más, y ahí no tenemos una financiación que contemple esa población flotante, que además genera unos ingresos al Estado muy importantes, porque nuestro turismo no solo genera beneficios locales, sino que aquí hay, por cada consumo de IVA, hay unos beneficios muy importantes para el Estado que deberían de alguna manera repercutir, porque necesitamos mantener estos servicios. Necesitamos mejor financiación. Se está haciendo esfuerzo en el presupuesto tanto de la Consejería de Salud como de la Consejería de Educación, pero necesitamos tener más financiación porque son servicios que deberían dispensarse en clave de igualdad en todo nuestro país, en España. Ja per acabar, senyor Rodríguez Badal, Valga de Calvià, quin Calvià vol plantejar pel futur? Vull dir, quin municipi li agradaria deixar enrere el dia que hagi d'abandonar el seu càrrec a l'Ajuntament? En primer lugar, un municipio que ofrezca como mínimo la posibilidad de 9 meses de trabajo a todos nuestros calvianes, para poder tener una rotación de paro y una vida digna. Mínimo, ojalá fuera 12 meses, pero hablo de 9 para mantener un mínimo. En segundo lugar, quiero un municipio que siga dando la calidad de los servicios que ofrece y, si puede, los intensifique. Y en tercer lugar, quiero un municipio que vuelva a ser líder turístico en el Mediterráneo, porque lo fuimos y porque lo podemos ser, porque tenemos la naturaleza privilegiada que tenemos y tenemos que saber cuidarla, porque eso sí que hay que dejarlo en herencia. Sería imperdonable dejar en herencia a nuestros hijos un medio ambiente maltrecho. Señor Alfonso Rodríguez Badal, Valga de Calvià, ha estat un plaer tenir-lo avui de matí aquí. Pues para mí también. Me ha resultado la tertulia muy cómoda, muy agradable. Està convidat quan vulgui. Aquí, pues encantado. Y moltes gràcies. Volveré cuando ustedes quieran. Y no trobi... Ahora de vuelta yo creo que no habrá atascos. No. Moltes gràcies. Gracias a ustedes.